¿Alguna vez has sentido que no sabes realmente quién eres? ¿Que has vivido para cumplir expectativas, pero no para escuchar a tu alma? Yo también. Soy Zebulun, autora del libro Identidad Perdida. Y en mi libro te cuento la historia de un testimonio de vida que me rompió para volverme a construir. De ahí nace mi libro Identidad Perdida. Y de ahí nace este podcast, Desde tu Arte. Un espacio donde cada episodio nos trae primero no solo una entrevista, más bien una conversación real con artistas, donde nos comparten lo que han creado y también aquello que los transformó. Y enseguida continuamos con breves diálogos sobre temas de la vida cotidiana. Y finalizamos con un instante de poesía. Ponte cómodo y quédate, porque lo vamos a disfrutar. Mira, voy a pedirte una disculpa porque tu currículum me tiene enamorada. Enamorada. Gracias. Créeme que se lo he presumido a cuanta persona he podido. Es de verdad de presumirse. Me encanta como todo lo que te has preparado, la constancia, habla de la pasión y el amor que sientes por lo que haces. Y qué padre que has aprovechado también tu vida. De verdad, eres inspiradora. Y te digo, de verdad estoy enamorada de tu currículum, pero no me puedo leer estas 3 hojas. Es mucho para leerlo. Voy a tratar... pero no pasa nada. No, pero discúlpame porque se merece tu currículum que lo leyera todo, pero pues sí, es bastante, es demasiado, es que es increíblemente nutrido. Realmente quiero decirles que me encantaría poder tener el tiempo para leerles completito todo el increíble currículum tan extenso y nutrido del artista que es invitada hoy. Pero bueno, voy a compartirles su educación formal y algunos de los eventos más recientes de sus actividades artísticas. Y quiero contarles que la mujer que me hace el favor de regalarme esta entrevista el día de hoy me hace mucha ilusión, porque el artista que voy a entrevistar es alguien a quien yo realmente admiro. Admiro su dedicación, su educación, sus muchos títulos que tiene, lo mucho que se ha preparado, porque esto nos habla de lo mucho que le apasiona y ama su profesión. Admiro lo mucho que ha trabajado y lo mucho que ha creado. Admiro que ha llevado su arte no solo a Italia, sino también a otros países como Alemania y México, Estados Unidos y algunos otros. Y lo mucho que ha ocupado su vida en crear, pintando, modelando y restaurando. Y sobre todo también admiro que es políglota. Habla italiano, que es su lengua materna, pero también habla español, inglés y alemán. Pero lo más admirable para mí de todo esto es su calidad de ser humano, porque ella es amable, cálida, accesible, sensible y además de todo es una mujer muy bella. Como decimos aquí en México, tiene tantos talentos y cualidades que la verdad, contigo Dios no se midió. Tanja Masciacobo desde Italia nos hace favor de darnos esta entrevista. Muy bienvenida, Tanja. Muchas gracias, Zebulun. Gracias por tus bellísimas palabras que me reservaste, por tan atenta análisis y sensibilidad. Y para mí es un honor y placer poder compartir esta entrevista contigo para tu precioso podcast. Y me siento honrada de tu invitación. Igualmente, muchísimas gracias. Pues bueno, miren, comienzo con su educación formal.
De 1998 al 2003, diploma de maestro de arte con especialización en decoración pictórica, Instituto Estatal de Arte Guidisolo, Mantua, Italia. Del 2006 al 2010, licenciatura en restauración de bienes culturales, Academia de Bellas Artes GB Signaroli, Verona, Italia. En el 2010, intercambio internacional beca Erasmus en la Escuela Superior de Arte y Conservación y Restauración de Pintura de Caballete en León, España. Del 2011 al 2013, máster en Conservación y Restauración de Bienes Culturales en la Universidad Politécnica de Valencia, España. Del 2018 al 2020, diploma en Arte Terapia Gestalt, Gestalt Art Therapy Center Brisbane, Australia. Y del 2016 al 21, doctorado con mención internacional en Conservación y Restauración de Bienes Culturales de la Universidad Politécnica de Valencia, en España. Aquí en San Luis Potosí tuvimos el honor de tenerla del 2014 al 2018 en la Universidad Autónoma de San Luis Potosí como profesora investigador de tiempo completo en la Facultad del Hábitat. Y voy a mencionar solo algunas pequeñas cosas más. Escribió un libro que se llama Susurros Urbanos en el 2023, que habla sobre San Luis Potosí. Ha tenido colaboraciones en residencia artística en el 23, Chidas Mujeres Artistas, residencia de formación en México, y en el 2018 en la Fundación Veracruzana Residencia de Creación Artística, talleres comunitarios de la Antigua en Veracruz, y creo que por ahí tengo la foto de un mural. Participación en exposiciones internacionales realmente desde el 2019, el 2020, el 21, 22, 23, 24, 25 y 26, muchos de ellos en Italia, en México, en San Luis Potosí y en Trivento, que ese lugar es el pueblito donde en este momento habita. Y en fin, es interminable, no puedo, es una pena no poder leerles todo, realmente que se merece poder compartirlo. Pero bueno, iniciamos con nuestra conversación. Tania, una preguntita. ¿Cómo pronuncio tu apellido? Mastroiacovo. Mastroiacovo. Otra preguntita. ¿Tú dónde naciste? En Brescia. B de burro, R-E-S, C de casa, I-A. Ah, I-A. Brescia. Ajá. Italia, ¿verdad? Sí. ¿Y ahorita en dónde vives? Ahora estoy viviendo en el sur de Italia, en un pueblito súper chiquito de 4.800 habitantes que se llama Trivento. Y es el pueblo de origen de mi padre y la familia de mi padre. Ok. Y pues es para mí un honor y me gustaría saber, Tania, ¿qué fue primero en ti? ¿La necesidad de crear o la necesidad de comprender? ¿Qué fue primero? ¿Qué fue primero? Yo creo que van ligadas. O sea, yo creo haber entendido hasta el día de hoy que yo comprendo el mundo justamente a través de lo que creo, a través de las creaciones, de mi forma de
elaborar todo lo que me rodea y lo que vivo, mis experiencias, todo eso me lleva a comprender y satisface esta exigencia, porque una de las cosas para mí más que me genera mayor inquietud es indudablemente el no comprender lo que me rodea, lo que vivo, lo que experimento y lo que siento. Es como una búsqueda a través de la creación. ¿Y recuerdas el momento en el que el arte dejó de ser solo expresión y se volvió a eso, una búsqueda? Yo creo que esto no hay un momento exacto. Creo que han sido varios destellos de conciencia, como que tú vas experimentando a lo largo de tu vida, conforme a las experiencias que haces, diferentes niveles de madurez y de comprensión de lo que estás haciendo, por qué lo estás haciendo y para qué. Entonces yo creo que fue como un destello a lo largo de un proyecto, no sé, cuando era adolescente, y luego la vida pasa y te tienes que enfrentar a otras cosas entran y tienen prioridad y entonces lo apartas, pero esos destellos se fueron como sembrando y siempre latían hasta que con la madurez y el desarrollo del camino de la experiencia creativa y artística ya conformaron esta visión y esta creación con conciencia de lo que yo en este caso quiero materializar con su por qué y para qué. Entonces, ¿tu encuentro con el arte fue desde niña o ya más grande? No, yo no puedo cindir eso. Yo creo que es una característica mía, propiamente. O sea, es mi forma de concebir el mundo. No es que yo me desperté un día y digo, ahora voy a contemplar lo que me rodea haciendo arte. Este pensamiento yo no lo puedo generar. O sea, yo no pienso en hacer arte. Yo pienso simplemente en mi necesidad de elaborar las informaciones y existir. Y crear es mi forma de atravesar el mundo, ser parte del mundo. O sea, hay muchas veces algunas afirmaciones como, no sé, desde tierna edad tal persona tuvo mucha cercanía con el arte, ya era artista de pequeño. Yo no soy mucho de esta perspectiva, que es totalmente válida. En mi experiencia personal, todos tenemos este fondo de creatividad que nos ayuda a enfrentarnos al mundo y a afirmarnos. Todos los niños, todos los seres humanos, pero luego de ahí a crecer y generar lo que hoy en día podemos clasificar como producto artístico o expresión artística, pues es algo que se va forjando y puliendo a lo largo del camino, creo yo. Así es, y entonces, ¿qué te llevó a cruzar del arte a la restauración y luego a la investigación? Mi curiosidad, porque a mí me encanta, como decíamos al principio, ¿no? Comprender. Siempre soy muy inquieta, quiero comprender cómo funcionan las cosas, el porqué de las cosas, cómo se estructuran, sus secretos y el paso desde la formación en el campo artístico, ¿no? Por ejemplo, el Instituto de Arte. Ahí había muchísimos talleres, conocíamos los materiales, había que estudiar ya en aquel entonces química, biología, tecnología de materiales y aplicar los proyectos teóricos a la práctica, etc. Pero la restauración pues da otro giro más, que para mí es súper fascinante. Es una disciplina que une ciencia
sociedad, técnica, disciplina, tomas de decisiones críticas, comprensión del contexto sociocultural de hoy, del entonces que generó dicha obra. O sea, yo veo una obra y el haber estudiado restauración me permite ver no solo su belleza estética, sino la historia, la sociedad que la produjo, por qué se usó ese tipo de color, por qué este color se constituye de ese tal pigmento, de dónde viene este pigmento, qué recorrido económico hizo para llegar ahí y de su valor, qué tan grande era su relevancia dentro de la sociedad, de la religión, dónde estaba esta obra y por qué hoy en día esos materiales los observamos con determinadas alteraciones y deterioros, porque también la forma en la que el material interactúa en el tiempo y se presenta frente a nuestros ojos hoy en día cuenta otra historia, que es qué le aconteció a la obra a través de su vida, y tú todo eso lo puedes leer científicamente, uniendo lo que es tu pasión y todo lo que es su historia, que es tan fascinante, con lo que es técnicamente, científicamente existente, ¿no? Son datos duros, no se pueden confutar, no hay interpretaciones sobre lo que es una alteración, un proceso de deterioro físico-químico. Entonces es un mundo. Y qué interesante. Y en algunos de tus trabajos hablas del significado universal de la creación artística. ¿Qué crees que todos los seres humanos comparten al crear? Bienestar, pertenencia, vida. Sí, la creación es lo que permite a un ser humano ser parte del mundo. El ser humano crea no tan solo artísticamente, como mencionaba antes, por lo que concierne a los productos artísticos, en todas sus formas, o sea artes plásticas, música, literatura, teatro, danza, cualquier estímulo que podemos clasificar en esas categorías, pero todo ser humano, las abuelas que hacen la masa fresca para el pan, el señor que trabaja la madera para construir una mesa, el señor que sale al campo para cultivar su huerto, el niño que aprende a escribir o a leer, todo eso es creación. Entonces, esto es lo que yo creo que universalmente confiere al ser humano bienestar y pertenencia. Si pensamos a su opuesto de la creación, es la destrucción. Y la destrucción genera lo opuesto, por ende, del bienestar, el malestar. Y muchas veces se destruye algo con lo que no sentimos pertenencia. Sí, muy cierto. ¿Qué papel juega el símbolo en tu obra? Fundamental. El símbolo es ese estímulo que permite resumir conceptos muy profundos y más articulados, que tiene mucho potencial. El potencial de relacionar varias culturas, porque muchas veces yo, por mi pasión de estudiar varias culturas, etcétera, para comprenderlas, genera una especie de sincretismo. O sea, puedes ver una obra donde hay símbolos que pertenecen quizás a alguna cultura prehispánica o algún periodo del arte medieval europeo, y otros que yo genero ahora en la actualidad, inventados dentro de un marco mío simbólico, donde muchas veces asocio formas básicas como el triángulo, el cuadrado, etcétera,
significados específicos. Entonces, un potencial del símbolo dentro de mis obras es conectar esos estímulos de las culturas, propio en búsqueda de una universalidad, porque todos, por cuán específico, diferentes y especial sea cada peculiaridad de cada cultura y época, finalmente pertenecemos al ser humano, y esa es una inquietud universal. Entonces yo los vuelvo a juntar dentro de mi discurso y al mismo tiempo los mantengo vivos, los recupero, porque a veces las personas los ven y dicen, pero ¿esta cosa qué significa? Y de ahí, igual dentro de mi discurso, yo le explico en mi discurso, pero luego le explico también lo que significa en su cultura originaria. Y entonces es como si tú le sigues dando voz. Y al mismo tiempo, si tú no le das esta explicación, porque me gusta mucho dejar las personas a solas un momento para que ellos generen su apropiación de mi obra, se hagan su mundo a través de ella. El símbolo, siendo un portador de significado tan grande, pero tan sintético, permite a quien lo observa cierta libertad a su vez de que este símbolo se vuelva también parte de su propia historia y discurso. Eso es muy bonito. Fíjate que eso es algo que me llama mucho de tus obras, de las que he podido ver, que siempre encuentras un punto que te relaciona. A lo mejor, sí, a lo mejor de pronto hay algo que dices, pues no sé, pero sí. Entonces ya como que empiezas debe de tener alguna relación y empiezas a verlo, y eso me gusta mucho. Y los invito a tú que me estás escuchando para que entres al Instagram de Tanya, ahorita al final lo decimos, ahí muestra sus piezas de arte y con una linda explicación, aunque está en italiano, pero si ponemos atención sí se entiende, sí se entiende y se disfruta mucho eso que haces de explicar la relación, y eso me encanta mucho de tu obra, porque sabes que no nada más se ve, sino que detrás hay un sentido en la obra, pero luego detrás, como dices muy bien, hay una historia que se tomó para revivir. Eso está bien bonito. Sí, y una cosa que a mí me emociona muchísimo, muchísimo, y se me hace, yo te lo juro, cada vez increíble, es asistir a un gran misterio. Es como yo selecciono las historias, las elaboro, las transformo en formas, textos, lo que sea que esté haciendo, ¿no? Y lo que tú dices, las personas, de una forma u otra, encuentran algún detalle en lo que ellos se reflejan. Y eso es el poder justamente universal de pertenencia de la expresión artística. Y no tiene nada que ver conmigo, con mis historias, etc. Es justamente ese revivar la conexión que existe entre los seres humanos y recordarnos que realmente, por cuanto pensamos de estar desconectados unos de los otros, vivimos experiencias que se pueden reducir a cosas realmente universales que nos acomunan. Y parte de la función del arte también creo que es eso, despertar lo que yo estoy recordando, que seguramente tú también recuerdas o has vivido, o algo análogo, y eso genera conexión y nuevamente bienestar, pertenencia, sentido. Qué bonito. Tanya, tu formación combina rigor científico y sensibilidad artística. ¿Cómo viven estos dos mundos en ti? Muy bien. Es como tener dos jefes de oficina, la parte creativa y la parte más concreta. No comunican siempre uno con el otro, porque yo tengo una idea y entonces digo, la voy a hacer así, así, así. Y con la parte científica, pues yo puedo traducir ese estímulo en algo concreto, pero con toda la disciplina que toca, desde lo estructural a lo material, a lo conservativo. Y si juntas las dos cosas,
es también unir el pensamiento creativo con el pensamiento crítico, objetivo, y eso te da mucha fortaleza a la hora de contextualizar y sustentar los conceptos de algo que es tan profundo, misterioso, impermanente y difícil de alcanzar como las sensaciones, las emociones humanas, y ese gran misterio, ¿no?, de la creación. Y Tanya, algunos artistas tienen así como sus épocas, sus periodos, sus series. ¿Tú identificas a lo largo de tu vida y de tu trabajo artístico, tienes algo así? ¿Alguna serie aquí fue así, el tema fue así, o nunca has tenido así muy claro? Yo creo que tengo un gran cauce de fondo que podría definir el río de la melancolía e inquietud, que es este motor que me lleva justamente a generar estos proyectos, ¿no? Que muchas veces, siempre de este gran cauce de fondo, tienen que ver con la búsqueda de la identidad, con la definición de sí mismo, la comprensión de sí mismo. Pero es muy importante para mí decirlo, no de mí mismo como Tania, porque Tania es importante y es importante para el mundo que Tania esté hablando de cuál es su identidad. No, no, no. Esta búsqueda que te digo que es una inquietud que yo vivo es el pretexto a través del cual yo reflexiono en términos universales sobre qué es la identidad, dónde está el alma, cómo es la conexión. Entonces yo siempre empiezo desde mis reflexiones y experiencias personales y luego las elaboro. Voy luego por rachas, porque dependiendo de lo que yo vivo, obviamente, porque siempre estás en conexión con tu contexto, con lo que acontece en tu vida, etc., me voy focalizando sobre una forma de expresarme o sobre, sí, una tipología de obra, no sé. Ahora últimamente hice muchas obras más esenciales, más sintéticas, como las relacionadas con el ciclo dedicado a la creación, que si las comparamos con algunas obras que yo hice en México, surrealistas, parecen hechas por dos personas totalmente diferentes. Y por un lado es cierto, porque ya me siento que estoy en mi vida número 200.000 millones en esa misma vida. A veces miro atrás y digo, esa soy yo hice eso, yo estuve ahí como una intensidad de camino, pero creo que es parte de ser tan sensible y estar siempre buscando preguntas. Entonces, tú ves estas obras que ahora están expuestas en la exposición que titulé Genius Loci, que es espíritu del lugar, y ahí yo quería compartir hacia el espectador sensaciones, reduciendo a lo máximo los símbolos, las representaciones formales, basando todo a los términos básicos de la expresión, en este caso pictórica, color, línea. Y de ahí conectarlo con lo que era el tema de la creación. Entonces tú ves estas obras y las comparas con otras, por ejemplo, las que estuvieron en el Museo Leonora Carrington. Ahí hay arquitecturas sagradas en planta central, con techos abiertos hacia el infinito, con un montón de personajes siempre generados por, como si tuvieran superpoderes, ¿no? Una sirena con cabeza de caballo, o el ciervo, o el ojo con los brazos y la escuadra en la mano, y muchísimos otros símbolos, porque ahí yo estaba en un proceso más de
búsqueda de lo sagrado a través del símbolo. Y yo necesitaba representar la historia, porque yo necesitaba dar cuerpo y lugar a lo que eran mis reflexiones. Y lo interesante que ahora se me ocurre, porque luego amo mucho hablar de todo eso, porque a mí misma se me ocurren nuevas reflexiones. Ahí eran, como te digo, unas estructuras religiosas en planta central o de reminiscencia clásica italiana, de Renacimiento, etcétera, ya sin techo. Entonces tú, viendo esas obras muy pequeñas, estabas viendo como un espacio con el espacio infinito, un espacio cerrado arquitectónico, perdón por la repetición, con este cielo infinito. Y si ahora tú ves estas obras que te decía más esenciales, reducidas a los mínimos términos, es como si tú estuvieras viajando dentro de este espacio infinito. Es como una vuelta al origen. He querido quitar todo lo que era construcción en mis cuadros, porque esto es lo que yo tuve que hacer conmigo misma, con mi propia identidad. Empezar a quitar capas y estructuras, capas y estructuras. Llegué a la conclusión de la nada. ¿Y qué hay en la nada? En la nada hay todo. ¿Cómo se representa el todo? La esencia del todo, que es todo el potencial, ¿no? En su mínima expresión. Y de ahí es donde surgió esta otra búsqueda más, como te digo, basada solo en colores, líneas y reflejos de luz, y dedicada a los días de la creación. Y dentro de todo eso que nos estás contando, ¿te tocó alguna vez tener algún bloqueo de inspiración? Ah, sí, luego yo soy muy dramática. O sea, yo siempre estoy pensando cosas, no sé si te comenté, un diario onírico que hago desde hace, no sé si 8 o más años a diario. Ay, qué bonito. Y ahí apunto todos mis sueños. Entonces, incluso cuando duermo, mi mente creativa no descansa. Siempre ando imaginando cosas. Puede pasar muchas veces que esté en un lugar escuchando algo y yo me vaya, o sea, a otro planeta, deje ahí el cuerpo y esté imaginando. Y luego de repente, obviamente, como todo ser humano, hay días en donde no se me ocurre nada que hacer, porque yo estoy siempre haciendo cosas, siempre creando y apuntando. Entonces, aquel día que pasa, yo como soy muy dramática, ya pienso, ya no voy a tener nunca más ninguna idea, me hago un bidrama, luego me río sola porque ya me conozco. Y sí, o sea, sí me pasa, pero he aprendido que pasa cuando mi cerebro va en sobresaturación y es su forma de decir, Tania, un momento, dejemos un poco que la máquina no piense y ya. ¿Cómo es para ti cuando sabes, por ejemplo, que estás en cierto tema pintando y cómo sabes que es el momento de ya cambiar a otro tema o a otra expresión? No, es que para mí no se produce así, o sea, no tengo esos límites tan definidos. O sea, es que como te digo, yo como voy haciendo siempre muchas cosas a la vez y sobre todo experimentando, es decir, voy a probar a hacer eso y ahí dejo un apunte. Voy a adelantar esta serie y trabajo ya limpio en esta serie porque ya tengo definido cómo va a ser. Se generan unas capas de reflexiones como unos apuntes en tu mente y en tu quehacer. Y luego, cuando tú vas definiendo un proyecto que dices, sí, este proyecto tiene pie y cabeza y lo voy a sacar, todos estos puntos que quizás has estado apuntando, etcétera, me doy cuenta que van a ser útiles para definir este otro discurso, para otra fase.
Pero, o sea, cuando yo saco las fases más esenciales, como los que te decía antes de la creación, esto no quiere decir que yo no esté haciendo al mismo tiempo las mismas pinturas con un montón de detalles, porque para otro discurso sí me sirve eso. Lo escojo según cuál es mi finalidad y qué es lo que quiero decir y cómo lo quiero transmitir. O sea, es parte de la función. Yo creo que tú nunca te aburres, ¿verdad, Tania? No, de hecho muchas veces me dicen, Tania, pero ¿qué haces ahí en ese pueblo y ahí sola? ¿No te aburres? Le digo, no, pues si yo tengo un mundo en mi cabeza. Y vaya que es extenso. Me encanta. A ver, tú has trabajado en Europa y en México. ¿Qué has descubierto sobre el encuentro de estas culturas? O sea, ¿en qué sentido exactamente? ¿Cómo ¿O te sobre qué impactó a perspectiva? ti en qué es lo que más te gusta, cómo los unes? Ah, a mí me gusta mucho un refrán italiano que dice, tutto il mondo è paese, todo el mundo es un pueblo. O sea, las dinámicas son similares y hay matices que, igual que yo estuviera aquí o que estuviera allá, me chocan y otros con los que fluyo. Y hay muchos parecidos en algunas gestiones, como el famoso ahorita, ahorita, el ahorita nunca llega. Eso también Sí. se da en Italia en algunos contextos. Y sí, no sé, creo que es muy complejo para mí poder darte una respuesta. Es como cuando me preguntaban de cómo es México, yo siempre decía, es que no sé, o pasamos una tarde juntos porque en una frase no te puedo contestar. O sea, si te diera una respuesta, seguramente excluiría todas las demás y todas son parte. Y entonces, ¿qué tú crees que el arte puede unir lo que la historia nos ha separado? Sí, justamente recordando que todos pertenecemos a la vida. Sí, sí, eso está muy, muy plasmado en tu obra. Eso me gusta mucho. Gracias. Me gusta mucho. Em, ¿Qué es lo que más te inspira? ¿Lo que ves o lo que intuyes? Todo. A mí me inspira todo. O sea, tú me puedes encontrar en, no sé, caminando en la nada, fascinada por una piedra, porque igual se me ocurre tal cosa, o las historias, un ruido, o sea, cualquier cosa. Y de ahí se enlaza íntimamente con la intuición, porque se conecta, la despierta. ¿Tú sientes que hay algo que quisiste expresar y no pudiste? Seguramente. Pero ahora no te sabría decir en qué, un montón de cosas. ¿Y qué es lo que te gustaría que sintiera el espectador que ve tu obra? Conexión, que algo se despertara. A mí, una de las cosas que más deseo es que quien ve mis obras, después de verlas o conectar con ellas, se lleve hacia su camino, aunque sea una pequeña inquietud, que le mueva algo, una pregunta, una sugestión, que salga diferente de antes de cruzarse con ellas. Cuando tú terminas una restauración, ¿le dejas algún sello tuyo especial? No, el restaurador tiene que ser invisible. No se tiene que ver su paso por la obra. Claro, la intervienes dependiendo de los criterios que aplican. Ejerces una intervención más o menos extensa, etc. Pero hay que
actuar en el total respeto de los materiales y de su naturaleza originaria, respetándola totalmente. Y entonces tú tienes que hacer lo mínimo indispensable, lo mejor que puedas, con el mayor respeto, y hacer que la obra sobreviva en su originalidad el mayor tiempo posible, sin que se sepa que tú has pasado por ahí. ¿Qué piensas tú? ¿Para qué crear hoy en un mundo que ya está tan saturado de imágenes? Para generar sentido. Estamos súper saturados de las imágenes. Cualquier persona hoy en día puede agarrar un teléfono, cualquier programa con inteligencia artificial y generar imágenes, generar música, generar textos, generar todo lo que antes podía generar la creatividad humana. Seguramente hay pequeños matices en donde esto obviamente tiene un concepto, una conciencia, etcétera. No voy a entrar ahí, voy a quedarme un pasito fuera. Esa es una forma de alienación del proceso, porque si no tienes tu forma de crear ya tuya y tu sentido crítico, estás delegando a un externo el poder plasmar en el mundo lo que podrías estar plasmando tú. Entonces, seguir generando arte es parte de seguir generando sentido a la existencia, a las experiencias, a lo que vivimos, y hacerlo en carne propia. Y después de todo ese recorrido artístico que has tenido, ¿qué sigue siendo un misterio para ti como artista? La creación. La creación misma. Esta chispa de cuando tienes una idea y luego la trabajas y la ves finalmente materializada. Cuando yo sé que he hecho algo uniendo alma, corazón, espíritu y materia, muchas veces yo rompo a llorar, me emociono. Entonces sé que aquello ha sido bueno. Y luego, cuando yo las expongo, me ha pasado muchas veces de poder tener el honor de ver esta emoción en los ojos de las personas que escuchan la historia, que observan las obras. Y ese es el misterio, la creación. ¿Cómo es posible que se pueda dar eso? Ahora estamos hablando de arte, pero si lo piensas, todo lo que nos rodea, que nace, crece y luego perece, todo eso es parte de la misma esencia de este gran misterio. Qué hermoso. Es un milagro realmente. Hay muchos artistas que comentan que les cuesta mucho. Bueno, hay dos tipos de artistas: los que realmente disfrutan mucho vender su obra y quieren constantemente que sus obras sean compradas para que las lleven a muchos otros lugares, y hay el otro artista que se enamora tanto de lo que hace que no lo quiere vender y todos los quieren tener ahí con ellos. ¿Tú cómo eres en ese sentido? No, de las dos cosas. Es decir, pues las obras son una extensión de lo que es, en mi caso, mi experiencia, mis inquietudes, mi vida, mis búsquedas. Entonces, siempre le tengo una relación muy, muy cercana, pero estamos en este mundo, entonces hay otras prioridades, el simple hecho de existir dentro del mundo. Entonces, pues hay que transformar también esto en lo que sea un negocio que te permita subsistir y seguir creando. O sea,
no hay que vivir de fantasías. En eso no soy muy romántica. O sea, hay que ser concreto porque no es que me despierte por la mañana y aquí abajo me encuentro una caja de material, un tanque de gasolina, los recibos pagados y no sé, la comida. Es como todo otro oficio. Tú creas, sabes crear eso, sabes traducir esto en productos tangibles o intangibles si son, no sé, otras cosas, otras formas artísticas y las puedes hacer y amar con toda la pasión del mundo y también aprender a desprenderte de ellos para que te permitan existir y seguir creando y que sea un negocio. ¿Y tú ahora das clases o Doy a veces clase, pero de forma independiente. O sea, organizo cursos, pongo los anuncios y la gente se apunta y hacemos los talleres. y tiene que ser gente ya que sabe pintar o cómo No, es? no. Suelo hacer, bueno, es que depende del tipo de curso. O sea, puedo impartir cursos de técnicas artísticas o cursos más experimentales, etcétera. Pero no es necesario tener una formación previa. Para esto estoy, para compartir lo que yo sé. Y lo que a mí me gusta mucho es el taller experimental, porque según no tiene una plantilla estandarizada para todo participante. Yo dependiendo de tus cualidades y características y cómo es tu forma de concebir e interactuar con las herramientas artísticas, te hago un recorrido para ti personalizado, mientras el que está al lado tuyo tiene el suyo y todo así. Porque no soy muy partidaria de proponer un estándar tan rígido en esos talleres experimentales. Me gusta más focalizarme en destacar las características individuales de cada quien. Ay, qué emocionante debe ser poder estar en uno de tus talleres. Gracias. Créeme que se escucha muy así maravilloso, que te ayude el maestro a encontrar tu individualidad. Wow. Sí, eso suena genial, genial. Tú me comentas que ahorita estás viviendo en un pueblito de Italia. ¿Cómo me decías que se llama? Trivento. Trivento. Perdón que no lo recordé. ¿Y como cuánto tiempo crees que va a durar tu tiempo de querer estar ahí solita en Trivento? No tengo ni idea. Yo no soy muy organizada, tengo mucho mi lado alemán desarrollado en ese sentido de la organización, planeación, etcétera, pero para las cosas concretas, para ya todo eso que concierne más bien la existencia, la vida, en esta perspectiva un poquito más amplia, la vida me ha enseñado que es mejor no hacer planes porque luego decide ella por ti. Así es. Y ya para finalizar, ¿qué te gustaría contarles a todos los que nos escuchan acerca de ti y de tu arte? No sé. Es una pregunta muy, muy amplia. Quizás, ¿qué es lo que me gustaría que les quedara de todo lo que ha sido nuestro recorrido hoy? Podría ser, me es más fácil aterrizarlo como reflexión, que les quedara que todo el recorrido que yo busco hacer y que busqué hacer ha sido y es fruto de una gran pasión y un profundo amor, que me gustaría también decir que la ligereza y la dulzura con lo que yo lo comparto son también hijas
de muchísimos desafíos y pruebas que todos enfrentamos y que me han llevado a definir y comprender aún más la importancia que tiene la creación y el arte dentro de mi vida, pero como les dije antes, esto no importa, es el asunto general lo que quiero transmitir. La importancia de la creación artística, de la pertenencia, de la búsqueda de sentido, de la búsqueda de belleza dentro de lo que es mi camino y a través de mi camino, mi ejemplo. Espero que los que se encuentren con algunas de mis obras puedan hallar la belleza que yo busco transmitir a través de lo que yo hago, que puedan tener la oportunidad de hallar un sentido que sea propio de ellos, viendo lo que yo creo, que se sientan parte de ese gran misterio que es existir y crear. Y a mí me gusta mucho siempre cerrar diciendo la belleza nos rescatará, que parece una frase así de esos que encuentras en los chocolatitos, pero realmente es en su sencillez mucho más revolucionaria de lo que aparenta a una primera escucha, porque hay que buscar la belleza y hay que buscar infundir belleza alrededor nuestro, siempre y a pesar de todo. Y eso es lo que me gustaría que se quedara en ese pequeño viaje de creación, el misterio, sentido, belleza, pertenencia. Qué lindas tus palabras. Toda esta entrevista ha sido bien bonita y me encanta lo que hemos conversado y creo que también a todos los que nos escuchan lo van a disfrutar. Te agradezco mucho y antes de despedirnos, ¿quisieras contarnos de qué manera te pueden contactar? Pueden contactarme a través del perfil de Instagram, así por DM, el mensaje directo, mensajería de Instagram. ¿Cómo te encontramos en Instagram? Tengo dos perfiles, uno dedicado a la restauración y uno dedicado a la creación artística. El de la creación artística es @ todo chiquito, Tania Mastroiacovo. Luego lo ponemos igual por escrito porque es un poco revuelto mi nombre, porque es Tania, pero con J. Tanja Mastroiacovo. Sí, no te preocupes, va a aparecer. Sí, y esto para la creación artística, y luego el de la restauración en vez es PhD Mastroiacovo _conservation. Qué gozo realmente este momento que nos has regalado. Quiero decirte que hay artistas que no trabajan solo con las manos, sino con la mirada, la mente y el alma. Hoy no solo escuchamos a un artista, escuchamos a alguien que busca entender lo que significa crear más allá de la forma. Gracias, Tanya, por recordarnos que el arte no solo se hace, también se piensa, se siente y se cuestiona. Y aquí en Desde tu Arte, seguimos. Y aquí en Desde tu Arte, seguimos con un instante de poesía. Bienvenido, Dango. Muchas gracias, Zebulun. Un gusto saludarte. Y igual, gracias por de nuevo invitarme aquí a platicar un poco de poesía. El autor que traigo ahorita para el podcast de hoy, de hecho hace poco compré un libro de él, confieso que por eso como que quería echarme un pequeño poema de él. Se llama Roque Dalton
Y aunque ahorita creo que los poemas que voy a leer, el de él y el mío, no están tan relacionados, o bueno, el de él es muy general, prácticamente habla de la poesía, si lo vemos de una forma ambigua. Entonces, bueno, habla de muchas cosas, pero ahí va. Y el otro que voy a leer, la verdad es que es uno de mis poemas favoritos que escribí de inicio. Está un poco extraño de entender, pero bueno, ahí vamos a ello. Entonces, comienzo con el de Roque Dalton. Se llama Como tú. Yo, como tú, amo el amor, la vida, el dulce encanto de las cosas, el paisaje celeste de los días de enero. También mi sangre bulle y río por los ojos que han conocido el brote de las lágrimas. Creo que el mundo es bello, que la poesía es como el pan de todos, y que mis venas no terminan en mí, sino en la sangre unánime de los que luchan por la vida. El amor, las cosas, el paisaje y el pan. La poesía de todos. Como comentaba al inicio, es un poema, bueno, me gusta bastante y por eso hace poco que compré el libro de Roque Dalton para echarme como buena parte de su poesía. Ya lo había leído en anteriores ocasiones y para no meterme mucho como en tema, realmente creo que es un poema bastante sencillo de entender, de comprenderlo. Pues habla del amor, de la vida, pero como nosotros, como este ente, me gusta mucho la palabra que usa, sangre unánime, como el todo, somos todos individuales y en conjunto una sociedad. Y de ahí también toca el tema de la poesía, ¿no? De que somos parte de la poesía es de todos, como el pan, la comida, no sé, los paisajes, las cosas, y el amor, habla bastante del amor, inicia con el amor, casi termina con el amor igual. Entonces, me gusta bastante el poema, está muy, muy lindo. Luego estos poemas que tienen la sencillez de tocar el corazón. Y prosigo con el mío. No tiene título tiene ahí 3 personajes. Ahorita termino en explicar un poco todo el poema. Son tres párrafos. Entonces, comienzo. Cronos azota mi puerta. Clavo por clavo crispan mi pecho de madera. Habrá que cobijar el olvido y que sean felices los pedazos. Un deterioro doloroso mantiene siempre despierto mi reloj. Tengo ojeras cual abismos, pero se desvanecen con el candor de mi palabra recién nacida. Un escenario probable es que Cloto hile largo mi camino, y antes de que Atropos rebane mis canas, me convertiré en un estero, pardo y abundante, estancado de certeza. Siento que cuando lo escribí, la verdad, no sé ni cómo me salió de la cabeza, pero me apegué mucho. En ese tiempo estaba leyendo, pues prácticamente cierta filosofía y personajes de la antigua, de los dioses griegos. Y pues bueno, pues obviamente hablo de Cronos, pues, el dios del tiempo, y al final toco el tema de Cloto y Atropos, que son las viejitas, bueno, las mujeres, que también luego les llaman de otro nombre, las benevolentes, que son las que cortan los hilos, ¿no? Bueno, Cloto es la que hace el hilo, Atropos es la que corta, y la otra... no recuerdo muy bien también en qué está, pero las 3 están como en toda la etapa de la vida del humano, ¿no? Y pues son las que nos dan nacer y las que nos dan la muerte. Eso es como lo que ellas se dedican. Y pues fuera de meterme un poco como con las referencias antiguas, hablo en 3 pedazos como
cómo voy sintiendo el tiempo realmente, cómo cada día vamos sintiéndonos un poco más viejos, pero pues la palabra, el hablar, el sentir, el simplemente existir de los días, pues nos hace felices y por más de que se nos esté yendo el tiempo poco a poco, sabemos a dónde vamos a llegar, ¿no? Al final, a la muerte. Me veo yo en este último párrafo, pues como ya viejito, como un estero. Un estero es un pantano. Y pues un pantano, siento que la vejez es como un pantano, estancada de certeza, estancada de años, estancada de sabiduría, pero muy abundante. Hay muchísima fauna ahí, muchísima flora. Y si lo vemos de una forma, pues también es muy bella, ¿no? La vejez. Entonces, es como una pequeña historia de la vida de uno, no específicamente mía ni tuya, sino de todos, creo yo, con esas referencias, antiguas, ¿no? Entonces, con eso termino y pues, muchas gracias de nuevo por el espacio, segundo. Estamos aquí, pues igual pueden encontrar este poema en Dango Soy, en mi Instagram, y un gusto participar de nuevo. Qué bonito, qué bonito. Excelente siempre, Dango. Muchas gracias. Y aquí en Desde tu Arte seguimos. Gracias. Gracias por quedarte hasta el final. Gracias por regalarnos algo tan valioso como tu tiempo y tu atención. Si este episodio resonó contigo, te invito. Suscríbete a Desde tu Arte y activa las notificaciones para que no te pierdas ninguno de nuestros próximos episodios. Nuestro siguiente episodio se estrena muy pronto y me encantará que sigas caminando con nosotros. Si deseas profundizar en esta conversación sobre identidad y fe, puedes encontrar mi libro Identidad Perdida en español y también en su versión en inglés, Lost Identity by Zebulun, disponibles en Amazon. Tal vez sus páginas también estén esperando encontrarte. Y si tú te dedicas a cualquier expresión artística, escritura, música, pintura, danza, fotografía, etc., y si tienes el deseo de compartir tu proceso, este espacio también es para ti. Puedes escribirnos al mail podcastzebulun101@gmail.com. Zebulun con Z y B de bueno. O envíanos un mensaje a Instagram @zebulun_libro. Zebulun con Z y B de bueno. Nos encantará leerte. Si crees que este mensaje puede tocar el corazón de alguien más, compártelo. A veces, una conversación llega justo cuando alguien la necesita. Gracias por ser parte de esta comunidad que busca dialogar, reflexionar y crecer en armonía. Que Dios bendiga tu vida e ilumine tu camino. Hasta el próximo episodio.